a mi domicilio, que me olvidé las llaves y no podía ingresar y no podía conectarme desde la computadora. Pero bueno, ya estamos aquí, agradeciéndoles por su presencia. Obviamente es un día difícil, hoy juega el Ecuador, entonces es algo que a todos nos llama la atención. El fútbol creo que a la mayoría de ecuatorianos nos apasiona, pero lo importante es estar aquí compartiendo esta jornada y cumpliendo con nuestro cronograma de actividades. Les recordaba igual que en este diplomado ya hemos estudiado varias cosas como lo es ya el límite CDC del interior del conducto. Esa fue una de nuestras primeras clases en donde nosotros revisamos varios artículos de la morfología interna en los cuales nosotros nos basamos para el proceso de instrumentación, tanto manual como mecanizada. Nosotros tenemos en cuenta también dentro de la preparación las variantes anatómicas que éstas pueden llegar a tener. Recordando igual que el CDC no está ubicado siempre en el límite radiográfico, puede estar por encima, de forma lateral, y obviamente esto nos va a permitir tener una instrumentación adecuada y que el paciente no tenga sintomatología después de la instrumentación. Pasando de la morfología interna, ya estudiamos lo que es la instrumentación. Empezamos por la instrumentación más segura que tenemos en endodoncia, que es la instrumentación reciprocante. Esta instrumentación reciprocante fue creada, obviamente, si ustedes se acuerdan, aproximadamente en el año 2007. Y a partir de ahí, con el doctor Garen, que a partir de ahí se ha ido desarrollando varias metodologías de instrumentación, en especial reciprocante. Eso. Posterior a ello, la semana anterior ya vimos lo que es irrigación ultrasónica. Irrigación ultrasónica, irrigación sónica, irrigación asistida por láser. Y obviamente se les brindó ya las alternativas para que ustedes puedan comprar todos los equipos, de lo posible igual ciertas puntas en las cuales nosotros podemos apoyarnos para nuestra instrumentación y también para nuestro proceso de activación del irrigante. Recordando siempre que este proceso de irrigación no puede ser sustituido, no puede ser olvidado, no puede ser dejado de lado, porque obviamente este proceso es el que nos permite limpiar la mayor cantidad de bacterias insertadas a nivel de los túbulos dentinarios. Perfecto. Entonces, pasando esos pasos, en esta semana lo que vamos a tratar es la obturación en endodoncia. Y vamos obviamente a hacer un recuento de lo que es la obturación, cuáles van a ser las mejores técnicas de obturación basadas obviamente en la mejor evidencia científica, que eso es lo que nos interesa. Les recuerdo también que la primera práctica vamos a tener en la tercera semana de este mes. Entonces, más o menos está prevista, me parece que para el día 19 y 20, en la cual vamos a tener 2 semanas para preparar todos nuestros materiales e insumos en los cuales nosotros vamos a hacer ya endodoncias. Como nosotros ya hemos visto el proceso de instrumentación, irrigación y obturación, vamos a empezar la primera práctica. Por favor, igual les doy los materiales para que ustedes puedan tener listo. Vamos a empezar con instrumentación de dientes anteriores, caninos y premolares unirradiculares. ¿Ok? Eso debemos dominar al 100%. Y más que todo vamos a dominar el proceso de instrumentación. ¿Ok? Como esta primera práctica vamos a hacerla con la teoría que ya hemos visto, vamos a hacerla con un sistema reciprocante, ¿sí? El sistema reciprocante igual, no sé si es que ustedes van a adquirir, eso tienen que consultar igual en el chat del grupo de CENCAP, a ver si es que ellos van a entregarles las limas o si de preferencia ustedes pueden comprar. Como somos solo 4 participantes, ustedes me avisan para poder gestionarles un descuento con el distribuidor de la casa comercial Rogin, que son unas limas con las cuales yo trabajo, me ha ido bastante bien, económicas y que da para nosotros tener unos resultados
bastante favorables. ¿Ok? Eso, necesitamos para el proceso de activación, necesitamos ultrasonidos, necesitamos, si es que en caso tienen ustedes la piecita para la activación sónica, necesitaríamos puntas EDI, necesitamos una punta Irisonic, que es importante, un explorador de G16, un equipo básico, una bandejita de trabajo, los dientes extraídos. Esto es importante, es un pequeño tip para el proceso de localización de trabajo con localizadores de conductos de última generación. Entonces, los dientecitos se les ponen los vasitos DAPEN. En el vasito DAPEN ustedes ponen alginato en el vasito y encima colocan el dientecito, ¿sí? Haciendo que este tenga su proceso de fraguado con el dientecito puesto adentro. Eso hay que hacerle unos 2 días o un día antes de la práctica. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes saben que el alginato pierde humedad y eso va a interferir también en el proceso de la lectura correcta del localizador apical. Entonces, eso hay que hacer unos 2 días antes, ya una vez que tengan recolectadas todos sus dientes, colocarlos en un vasito DAPEN con un poquito de alginato y eso va a permitir que nos permita cerrar el circuito de la instrumentación con la punta del localizador. ¿Ok? Eso en cuanto a los materiales, creo que no es nada extraordinario. Me imagino que igual los cementos endodónticos, eso les proporcionan en el curso. Porque es solamente un poquito que necesitamos para la obturación. Lo que sí yo creo que pueden adquirir son las puntas de activación sónica y ultrasónica, que eso sí es importante tenerlo. Yo creo que eso sí es para cualquiera. Sí, en alginato, mi querida Cintia, no en acrílico. El acrílico no transmite la, no cierra el circuito de localizador apical. Sí, entonces es importante para la práctica de determinación de la longitud real de trabajo utilizarlo en vasos DAPEN con alginato. Entonces el alginato cierra el circuito. Ustedes ya cuando hagamos la práctica van a ver que eso se hace solamente cuando se tiene presencia de humedad y el alginato tiene humedad en su composición y por eso es un excelente transmisor de electricidad en la cual se puede cerrar ese circuito del localizador apical. Entonces, más por eso, ¿ya? En acrílico, o sea, si los ápices están expuestos, tal vez se podría poner igual a debajo un poco de alginato para que pueda cerrar ese circuito. Si es que en caso no tienen ustedes en acrílico y si los ápices están expuestos, entonces se puede tranquilamente poner ahí para tratar de cerrar el circuito, ¿ya? Eso. Otra ventaja del alginato es que igual sus dientes no se van a dañar, ustedes van a poder sacar y después pueden hacer una práctica más adelante de retratamiento, una práctica de igual de algún tipo de retenedor intraconducto, entonces nos sirve para muchas prácticas, ¿ya? ¿Cuántos dientes necesitarían para el día de la práctica? Realmente yo no pongo un número limitado. Para mí, como son dientes unirradiculares, puede ser 10, 20, realmente no hay un número. Lo que sí me interesaría es que ustedes tengan práctica. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, si ustedes pueden tener mayor cantidad de dientes, mucho mejor. Si pueden conseguir unos 5 o 6 dientes, igual, no hay ningún problema. Pero mientras ustedes más dientes extraídos hagan, es mucho mejor. ¿Ok? La ventaja es que en este tipo de dientes unirradiculares, si es que pueden conseguirse, por ejemplo, dientes anteriores que tienen los conductos súper amplios, entonces es mucho más fácil también determinar la longitud de trabajo. Se recuerdan que yo les decía que en estos dientes, al ser un conducto tan grande, entonces necesitamos empezar no con lima 10, sino con una lima 20, 25, incluso hasta con una 30 para determinar la longitud de trabajo. Entonces eso sería bueno que ustedes puedan experimentar al momento de la práctica. Y la ventaja de ser unirradiculares es que también pueden utilizar premolares.
Entonces, los premolares son los dientes que más hay de extraídos porque obviamente se sacan incluso hasta por finalidades de ortodoncia. Entonces, eso sería importante utilizar esos dientecitos para poder hacer las prácticas. Como les digo, mientras más, mejor. Sí, incluso el sistema mecanizado, sáquenle en el jugo, en ese instante ustedes denle con todo. Obviamente yo sé que tal vez algunos pueden ya tener experiencia con instrumentación mecanizada, otros no. Entonces vamos a hacer una instrumentación obviamente prolija, suave. Yo les voy a orientar todo en estos modelos extraídos para que después, más adelante, en pacientes no sea tan difícil. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Pero, entonces, vamos a continuar. Igual si tienen alguna duda, la hacen llegar por el chat. Yo estoy igual pendiente de eso, ¿ya? Entonces, bueno, en la anterior clase también ya hablamos un poquito a breves rasgos acerca de la obturación en endodoncia. Si ustedes recuerdan, la obturación es uno de los procesos más importantes de toda la endodoncia. ¿Por qué? Porque a través de la obturación nos van a juzgar nuestros tratamientos. Entonces, la mayoría de odontólogos y de endodoncistas no te van a juzgar cómo instrumentaste, no van a juzgar cómo tú activaste, no van a juzgar cómo estuvo el caso, si realmente el caso estuvo difícil, estuvo fácil, fue un caso que tal vez tuvo un diente calcificado, no. O sea, el odontólogo y el endodoncista lo que juzga es radiografías. Y para que la radiografía quede 100% perfecta, nosotros necesitamos hacer un protocolo de obturación igual de perfecto. ¿Sí? Entonces, si ustedes se recuerdan teóricamente qué nos decían de la obturación, entonces, ¿la obturación qué es? Es un proceso en el cual nosotros, a través de un material biocompatible, sellamos tridimensionalmente el sistema de conductos radiculares. Obviamente, este proceso va después de la instrumentación, de la desinfección e irrigación que se hace a nivel de los conductos radiculares. ¿Ok? ¿Y cuál es el objetivo de la obturación? La obturación tiene como objetivo principal evitar que en el interior del conducto radicular se generen reinfecciones, ¿sí? Y obviamente, si se generan infecciones a nivel del conducto radicular, esto nos va a llevar a tener un mal pronóstico y obviamente no vamos a tener una salud periapical, una salud de los tejidos periapicales adecuada a nivel del diente que hemos tratado. ¿Ok? Entonces, el objetivo principal de la endodoncia es lograr ese sedado hermético a nivel de la parte apical, a nivel de la parte media y a nivel de la parte coronal. Obviamente, nosotros teniendo en cuenta que en todo estos tercios radiculares, nosotros vamos a tener variantes anatómicas, deltas apicales, conductos laterales, conductos accesorios, ¿ok? Entonces, eso es importante nosotros manejarlo para que tengamos en cuenta el momento de la obturación, ¿sí? ¿Qué más nos permite tener la obturación? Aparte del cesado tridimensional, evita la penetración de fluidos, bacterias y toxinas, tanto del nivel apical, de la zona de los tejidos periapicales hacia la parte coronal, como de la parte coronal hacia los tejidos periapicales. ¿Ok? Este tema hay que tenerlo y manejarlo con muchas pinzas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la rehabilitación del diente endodonciado no es adecuada, entonces este proceso de cesado hermético no va a ser duradero para siempre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la saliva obviamente puede penetrar estos espacios que puede llegar a generar este, esta unión entre la gutapercha y las paredes dentinarias. ¿Ok? Y por eso es muy importante hacer una obturación realmente tridimensional. ¿Para qué? Porque si en caso en algún momento la endodoncia se llega a filtrar o la obturación no es adecuada, entonces este proceso de filtración de bacterias a la parte perirradicular
va a tomar bastante tiempo. Sí, entonces, si se detecta a tiempo, después se hace un retratamiento selectivo de la zona donde está contaminada y eso puede seguir sin ningún problema, ¿ok? Pero obviamente eso hay que manejarlo con muchas pinzas, como les digo, no es una ley general ni una regla general, más bien al contrario, hay que tenerle mucha precaución de que el cesado de la endodoncia sea igual de perfecto que la endodoncia, ¿ok? Ahí garantizamos 100% salud periapical y obviamente vamos a favorecer que toda la cicatrización de los tejidos periapicales en caso de lesiones extensas se dé y obviamente la curación a nivel apical se dé de forma natural y obviamente con un buen pronóstico. ¿Qué materiales vamos a necesitar para este proceso de obturación? Obviamente, aquí nosotros podemos hacer obturaciones con varios materiales. El material principal que nosotros utilizamos para hacer este proceso es la gutapercha, ¿ok? ¿Por qué? Porque la gutapercha y está comprobado que es un material biocompatible, es un material radiopaco, es un material que puede estar en el interior del conducto radicular por muchos años y no le va a pasar absolutamente nada, siempre y cuando no haya una filtración y esté bien sellado. Y obviamente es un material Gold estándar hasta el día de hoy. No existe mejor material de obturación que la gutapercha hasta el momento. ¿Qué más nosotros vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar un sellador endodóntico, ¿ok? Este sellador endodóntico, también conocido como el cemento obturador, puede ser a base de varios elementos, ¿ok? Elementos como o composiciones como la resina, sí, que son a veces los cementos de epoxi metacrilato, que por lo general los más conocidos y dentro de este segmento está el H+, está el Biosil, está el Atzil, ¿ok? Todos esos cementos son a base de resina. Tenemos otros cementos que son a base de óxido de zinc-genol. Los cementos a base de óxido de zinc-genol ya no se ocupan, pero se ocuparon por muchos años antiguamente en la odontología anterior a la nuestra. Entonces, estos cementos, ¿por qué se hacían a base de óxido de zinc-genol? Obviamente para evitar que el paciente sienta sintomatología posterior al tratamiento de conducto. Entonces, disminuía, por la composición obviamente del eugenol, disminuía el dolor posoperatorio y muchas veces el paciente era asintomático, ¿sí? Entonces, si ustedes a veces ven endodoncias súper cortas, y con un pronóstico favorable, quiere decir que tal vez está sedado con cementos a base de óxido de zinc-genol. Sí, y muchas veces nosotros nos hemos encontrado incluso conductos obturados el 100% con óxido de zinc-genol, con una pasta en dientes definitivos. Y eso ha causado que muchos pacientes no sientan sintomatología y cuando ya llegan a sentir sintomatología es obviamente por un proceso de filtración a nivel de coronal o tal vez por la manifestación ya de alguna lesión, pero con los años. ¿Ok? ¿Qué otro cemento tenemos? Y creo que todos lo hemos manejado, lo hemos conocido. Cementos a base de hidróxido de calcio. ¿Sí? Y en estos cementos a base de hidróxido de calcio, ustedes recordarán al famosísimo cemento, el que viene base y catalizador, que es el... Ay, se me fue el nombre. El, se me fue el nombre. Se me fue el nombre de este cemento. Y es súper económico, creo que vale $40. Y es un cemento súper económico. Déjeme ver, no me acuerdo de hidróxido de calcio. El Cialapex. Sí, el Cialapex. Este Cialapex es uno de los cementos que también fue utilizado bastante tiempo. Ahora,
¿Cuál es el problema del cemento Cialapex? El cemento Cialapex es un cemento que con el tiempo el hidróxido de calcio, al igual que el hidróxido de calcio, si nosotros ponemos como medicación intraconducto, se degrada y genera espacios. Entonces, genera espacios y esta obturación tridimensional realmente con el tiempo no es tan adecuada. ¿Ok? Entonces, este cemento no les recomiendo, por más barato que sea, no les voy a recomendar. ¿Y qué otra línea de cementos ahora tenemos? Los cementos a base de biocerámicos. ¿Sí? Los cementos a base de biocerámicos fueron creados para hacer una técnica de cono único. ¿Sí? La técnica de cono único es una técnica que cuando la vayan a realizar, 100% tiene que ser hecho con cemento biocerámico. ¿Por qué? El cemento biocerámico está creado para rellenar los espacios que se forma entre el cono de gutapecha, la pared del diente y en ese segmento, en esa porción del conducto, ahí se va a sellar tridimensionalmente con la ayuda del cemento biocerámico. ¿Ok? ¿Qué cementos podemos utilizar? Hay muchos en el mercado. Tenemos el BioRoot, que es un cemento bastante bueno. Es muy costoso, pero es uno de los cementos bastante buenos. Tenemos el BioCealer, que es un cemento que a mí me encanta y que lo ocupo bastante. De Angelus. Es económico, es bastante bueno, es radiopaco, es súper, súper interesante ese cemento. Y tenemos también el cemento H Plus biocerámico, ¿sí? Es un cemento desarrollado por Dentsply. Actualmente aquí al país no creo que llega, la verdad, pero es un cemento que lo he probado y es bastante interesante también. El MTA Filapex también es un cemento biocerámico, viene con una base y catalizador. Entonces es un cemento bastante interesante que nos permite utilizarlo en estas técnicas de cono único y es un cemento igual económico, ¿sí? Biocerámicos de la línea económica. ¿Realmente influye la marca en cuanto a la obturación? Sí, eso sí, es muy importante, ¿ya? Entonces hay veces que uno dice, no, no importa, la obturación se puede hacer con cualquier cemento, con que el cemento sea fluido, se pegue contra las paredes y la gutapercha quede ahí sujetada, entonces eh, creo que ya eso estaría bien, ¿no? Entonces, en cuestiones de cementos, realmente yo sí soy un poco más eh, basado, obviamente, todo esto en evidencia, un poco más hacia lo que ya está estudiado. ¿Sí? Un cemento Gold estándar que pueden comprarse es un poquito costoso, aproximadamente está entre los $95. Cemento H plus. Es un cemento resinoso a base de resina epoxi. Yo creo que es uno de los cementos Gold estándar. Es muy estudiado, bastante bueno, ya tiene muchos años en el mercado y es un cemento que va a ir bastante bien. Biocompatible, baja toxicidad, radiopaco, una estabilidad en el tiempo adecuada para desobturar. Es un, eh, es un material bastante, bastante, bastante bueno. Entonces, yo les puedo recomendar este cemento a ojo cerrado. ¿Ok? Lo que sí, en cuanto a los cementos biocerámicos, a mí realmente no es que yo trabaje con Angelus, pero me parece que son, en cuestión de biocerámicos, unas, una de la casa comercial más preparada en cuanto al uso, distribución, estudio y más que todo se encuentran en el mercado muchísimos años con la línea de biocerámicos, tanto en cementos, reparadores de conductos como es el MTA HP Repair, tienen ellos MTA puro, tienen igual el BioC Sealer, el BioC Repair, entonces son muchos materiales que ellos tienen, yo les digo de los que he manejado, pero obviamente la línea de biocerámicos de Angelus es bastante grande, entonces es a nivel mundial yo creo que una de las casas comerciales con mejor estudio en cuanto a biocerámicos.
Otra casa comercial que yo les puedo recomendar es un cemento también un poquito costoso, pero bastante bueno. Es los cementos de la casa comercial Avalon. Sí, ahí tenemos el Neo Sealer Flow, que es un cemento biocerámico excelente, excelente, es muy, 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 muy bueno, muy bueno. Es costoso, sí es costoso, viene un poquito, pero es demasiado bueno. Igual ellos tienen una presentación de biocerámico Avalon, que es en polvo y líquido, que igual son cementos bastante, bastante buenos. En biocerámicos, yo creo que Avalon se lleva el, también el gol estándar de este tipo de cementos. ¿Ok? Otro cemento que también les comenté yo, ya a compartir las imágenes, porque obviamente uno viendo se puede, se puede ir apreciando mejor y se puede ir teniendo un mejor criterio en cuanto a la elección de materiales. Aquí está justo ¿cómo se llama? La parte de los cementos biocerámicos, ¿no? Entonces, este es el BioRoot RCS de la casa comercial Septodon. Este es súper interesante porque viene en un botecito, ¿ok? Viene una tapita dosificadora, como ustedes le pueden ver aquí, una tapita dosificadora, y viene unas pequeñas pipetas en el cual viene líquido. Entonces, ¿cómo se utiliza? Se utiliza una copita, es como un ionómero, parecido a un ionómero. Sacamos una copita medidora del BioRoot RCS y lo mezclamos con una bolsita de estas que viene con una pipetita. Entonces le mezclamos, agitamos, mezclamos, obviamente homogenizamos el polvo con el líquido y esto nos va a permitir tener un mejor proceso de obturación. Es uno de los cementos mejor estudiados, es súper bueno. Septodon se caracteriza obviamente por entregar productos muy estudiados. Por ejemplo, Septodon, ustedes deben haber escuchado de Biodentin. Entonces es de la misma casa de Biodentin, igual BioRoot tiene bastantes estudios, entonces invierten mucho en la parte investigativa este tipo de empresas y realmente son bastante buenos. Les voy a mostrar igual los cementos biocerámicos. Este es el BioCeCiler. Es un cemento que yo lo utilizo muchísimo. Es un cemento bastante bueno. Viene en esta presentación. Lastimosamente es una presentación bastante pequeñita. Un tip, realmente en esta punta, mezcladora, dosificadora, queda muchísimo cemento biocerámico en esta punta, en este trayecto de aquí. Queda bastante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esa punta se puede reutilizar, obviamente hay que descontaminar el proceso de la punta, si es que en caso el conducto está húmedo, está con sangre o alguna situación, ahí se cambia la punta al 100%, si no, esa punta se lo puede reutilizar en algunos casos. La punta se mantiene escena con el biocerámico y obviamente eso se puede seguir utilizando. Máximo, hasta por una semana se puede utilizar la misma punta, de ahí hay que cambiar. Igual en esta punta nosotros le desenroscamos y ahí nosotros con nuestra punta de gutapercha podemos ingresar, tomar el cemento que se queda en ese espacio, que es bastante, tomamos y llevamos al interior del conducto. Sí, es un cemento bastante bueno. ¿Ok? En cuanto MTA, les voy a mostrar igual el MTA Filapex. Filapex. Fialapex. Ah, este es igual de la casa comercial Angelus, ¿sí? Y vienen dos presentaciones. Vienen esta, que yo les comentaba que viene en una base y un catalizador. Y viene el otro que ya viene la jeringa para hacer una premezcla, ¿sí? Esta puntita igual se la saca y aquí vienen unas puntas dosificadoras que van al interior del conducto. ¿Ok? Así como esta imagen de acá abajo.
así como esta punta mezcladora. Ahora, ¿cuál es el problema de esta punta mezcladora? Que es una punta ancha y que al momento de doblarla y llevarla al conducto, entonces se desperdicia bastante. Un tip, si en caso les sirve, ustedes también pueden poner un dispensar en un bloque, dispensan un poquito, mezclan y los llevan también al conducto, ¿ya? Eso también es una forma más fácil. Y es por eso que yo siempre recomiendo mejor la de base catalizador, porque esto hace realmente lo mismo. Y se desperdicia mucho en estas puntitas. Estas puntitas sí no se les puede volver a reutilizar porque es igual que las puntas del cemento dual. Entonces, como tiene un recorrido en forma de espiral al interior para hacer la premezcla, esto va a taponarse y cuando ya se le quiere reutilizar ya no hay cómo, ¿sí? Entonces es un cemento que no se le puede como que volver a reutilizar la punta. Perfecto. Eso. ¿Cuál más les decía? Obviamente el cemento H+, no sé si le conocen y si en caso no le conocen, les voy a mostrar. Este es el cemento H+. Así se consigue aquí en el Ecuador también, ¿sí? Entonces es un cemento bastante bueno, dura un montón, es un cemento con estudios, pero súper buenos. Ellos también sacaron una presentación de la H Plus Jet, que es así, viene en una jeringa premezclada, viene igual la punta, viene el dispensador y el H Plus Jet igual se lo puede llevar de forma inmediata al conducto, ¿ya? También se desperdicia mucho porque en cambio el H Plus Jet tiene esta punta bastante larga y esta punta finita. Entonces el recorrido del cemento en unas dos o tres casos se puede llegar a terminar. ¿Qué es lo que yo sugiero igual? El H Plus Jet, si en caso ustedes logran conseguir, sacarlo, poner un bloque de papel, mezclarlo. Y les da prácticamente la misma consistencia de este H Plus. ¿Sí? Eso, ¿qué es lo que pasa en el H+? Esta, la base y el catalizador que tiene, a veces este catalizador, este de aquí, se rompe en esta parte de acá de la presión. Entonces ahí se le envuelve con alguna cosa, se le sella y se le puede seguir reutilizando. Eso pasa mucho en este catalizador. No sé si tal vez ellos este botecito no lo tienen así bien desarrollado, no sé, pero siempre se rompe. Entonces yo creo que es una falla ya en la fabricación de los recipientes para la base del catalizador. Y como les dije, es un cemento bastante estudiado. Esta es una de las presentaciones más antiguas del H+. Sí, es un cemento bastante bueno. Les voy a mostrar otro cemento que igual ocupo bastante. Entonces, ¿cómo elegir el cemento obturador? A veces nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Cómo yo elijo mi cemento obturador? ¿En qué casos me va a ir bien uno? ¿En qué casos me va a ir bien el otro? Entonces, eso ya vamos también a desarrollar. Cemento de obturación. El cemento de obturación de Coltene se llama el Roeco, este. Este es del Gutaflow de Roeco. Ya, este es de la casa comercial Cortene. Yo también lo ocupo bastante a este cemento. Es un cemento resinoso, ¿sí? Dentro de su composición tiene gutapercha, ¿sí? Entonces, dentro de su composición también tiene gutapercha y es un cemento interesante. Funciona bastante bien, es bastante radiopaco y sella bastante bien los conductos. Tiene también gutapercha en su composición. Entonces es un cemento bastante interesante. Entonces, cementos tenemos un montón. ¿Cuándo utilizo un cemento? ¿Cuándo no utilizo otro cemento? Entonces, eso es un tema que debemos desarrollar y debemos analizar. Y como yo les dije, vamos a analizar con evidencia. No es que yo me voy a inventar el agua tibia, ni que tampoco les voy a decir algo en base a mi experiencia. Todo lo que yo les digo siempre va a estar basado en evidencia. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a los materiales, ¿no? Entonces, dos materiales importantísimos para la obturación, gutapercha y selladores endodónticos. Ahora, para el proceso de corte de gutapercha, nosotros tenemos
un método que es bastante interesante. Y les voy a mostrar, porque es una punta ultrasónica que si ustedes no tienen todavía la posibilidad de comprar equipos de eh, onda continua, porque son un poquito costosos, entonces es una opción bastante viable. Es, ya les voy a mostrar. Se llama la punta E10 de la casa comercial Helse. ¿Ok? Les voy a compartir igual. Les comparto la pantalla. Aquí está. Entonces, aquí tenemos varias opciones, ¿ya? Entonces, esta, la E10, es una punta ultrasónica. Sí, esta punta es ultrasónica que se activa con el ultrasonido y va a permitir tener un corte de gutapercha y como este tiene una punta ancha, nos va a permitir hacer la compactación también de la gutapercha. ¿Ok? Entonces sirve de corte y compactación. ¿Cuándo nosotros podemos ocupar la punta Gelse E10? Nosotros podemos ocupar la punta Gelse E10 cuando hacemos una técnica de cono único. ¿Ok? Técnica de cono único, punta Gelse E10. ¿Se puede utilizar en otro tipo de técnicas? Sí, se puede utilizar también en la técnica de condensación lateral al frío. Cuando nosotros ponemos muchos con los accesorios, ¿se acuerdan ustedes del mechero que le teníamos ahí hasta que esté el rojo vivo y le cortábamos? Entonces esto viene a reemplazar prácticamente al mechero con la lámpara. Esto hace que nosotros podamos tener un corte efectivo en una sola pasada y activamos nuevamente y permite tener la compactación de la gutapercha. ¿Ok? ¿Qué otros materiales tenemos para este proceso de corte de gutapercha? Tenemos estos cortadores. ¿Ok? No sé si han visto, pero son unos cortadores que se popularizaron bastante y se creó con el objetivo de reemplazar la lámpara y el cortador de gutapercha. ¿Ok? Este aquí viene con cuatro puntas. Si ustedes pueden ver, vienen unas puntas en forma circular en la base. Y eso permite hacer un corte efectivo desde la parte interna hacia la parte externa. ¿Cuándo nosotros podemos utilizar este cortador? Nosotros podemos utilizarlo, este cortador, para dos técnicas. Cono único y técnica de condensación lateral al frío. ¿Ok? Esa podemos utilizarla sin ningún problema. Porque va a ser y va a permitir cortar en un solo corte todo y va a ser muy adecuado para eso. ¿Qué otro más tenemos? Tenemos el Fast Pack. Yo tengo este cortador también. Es un cortador que nos sirve para tres técnicas, ¿ok? Nos sirve igual para técnica de cono único con tres puntas. Este viene con tres puntas. Una punta negra que permite ingresar hasta la parte del tercio medio del conducto radicular y remover la gutapercha. Viene una punta amarilla que igual viene de tercio medio a tercio coronal y permite remover la gutapercha desde la parte interna hacia la parte de afuera. Y viene una punta azul que esa nos permite hacer el corte solamente a nivel de la parte de gutapercha coronal. ¿Ok? Entonces tenemos tres puntas con este tipo de cortadores. Recordándoles, ¿no? La primera punta, una punta negra para tercio apical y medio, una punta amarilla, tercio medio y un poco coronal, y la punta azul, tercio coronal. ¿Ok? ¿Para qué tipo de técnicas nos permite utilizar el Fastpack? El Fastpack nos permite utilizar para tres tipos de técnicas. Técnica de cono único, técnica de condensación lateral, técnica de onda continua de calor. ¿Ok? Entonces, de esas tres se puede utilizar ese. Yo tengo otro equipo que es un equipo maravilloso que lo mantengo hasta ahora. Eh, me olvidaba. Este Fastpack se puede configurar diferentes niveles de temperatura. ¿Ok?
que va desde los 90 grados hasta los 250 grados, ¿sí? Al momento de la activación nos permite tener un corte efectivo aproximadamente entre 3 a 4 segundos. Se calienta y se mantiene en esta temperatura, corta, después se desactiva el botón de activación, el equipo nuevamente se recalienta hasta alcanzar la temperatura que nosotros la configuramos y ahí nuevamente se puede hacer el corte. Nuevamente entre 3 a 5 segundos se corta y otra vez el equipo se enfría y otra vez se calienta. Esta es una de las cosas que, por ejemplo, a mí en ese equipo me estresa un poco, por eso el cortador casi ya no lo uso, pero yo tengo un cortador que es excelente. Este equipo se llama Bifil, es un equipo bastante bueno, tiene la casa comercial Pérez Avilés, si en caso igual quisieran comprarse. ¿Cuál puede ser como que un defecto? Que tiene cables. Entonces es un equipo alámbrico, ¿sí? Tiene cablecitos, como ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces tienen esos cablecitos que necesariamente obliga a tener ese equipo instalado en la unidad dental, no se lo puede mover. Y moverlo realmente es un dolor de cabeza, entonces es mejor tenerlo en la unidad, ¿ya? Este equipito igual es súper interesante porque tiene tres puntas, como les decía, ¿no? La negra, la amarilla y la azul. Y aparte de eso tiene una puntita, si ustedes logran ver esta fibra negra, que permite hacer test de vitalidad pulpar al calor. Entonces se pone gutapercha en la puntita esa, se le activa y se le pone al paciente a nivel de la cara vestibular. Con la gutapercha obviamente termo se le pone ahí un poquito y se le ve la respuesta en los estímulos. Por lo general existen pacientes que tienen tratamientos endodónticos previos en los cuales si hay la presencia de algún conducto, si hay la presencia de alguna situación clínica como una inadecuada obturación, entonces ahí se logra tener la sintomatología del calor de los pacientes. ¿Ok? Igual las otras puntas cumplen la misma función, no, no es que cumplen una función diferente, cumplen todos la misma función. Perfecto, entonces este equipo es bastante bueno. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Como es dos en uno, el uno es el cortador, el otro es el que inyecta la gutapercha. ¿Sí? El cortador mantiene igual la temperatura a niveles súper altos. Se puede incluso configurar una temperatura bastante alta, de 300 aproximadamente, y el cortador no le da pero ni cosquillas. Funciona bastante, bastante bien, súper adecuado y es un cortador que de una ingresa a la punta, se corta y ya está. ¿Qué más tenemos? Tenemos un cortador. Este cortador es de la casa comercial Woodpecker. Es parecido al Fast Pack de la casa comercial ATIP. Sí, igual tiene la misma punta. Si ven, tiene una punta que nos permite también a nosotros hacer el recorte de la gutapercha sin ningún problema, ¿ok? Igual viene en esta presentación en la pistolita y en este de acá. ¿Sí? Eso, ¿qué más, qué más, qué más? Eso con respecto a los cortadores. Vamos a ver más acá. Entonces, lo que hemos aprendido el día de hoy es la gutapercha, diferentes tipos de cemento que tenemos disponibles, equipos de, para poder cortar la gutapercha. ¿Ok? ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué más nos hace falta en este caso? Las técnicas. Las técnicas de obturación, recordándoles que nosotros empezamos todos, creo que todos aquí, todos los presentes, conocemos la técnica lateral al frío. ¿Sí? ¿En qué consistía la técnica lateral al frío? Colocábamos un cono principal del mismo diámetro de la última lima con la cual preparamos la parte apical. ¿Ok? Y después nosotros íbamos con la ayuda de espaciadores
y vamos colocando puntas accesorias de un calibre menor, compatibles con el espaciador que nosotros estemos utilizando, hacia las paredes del conducto radicular. Obviamente íbamos poniendo el cono principal, íbamos generando espacio. Los espaciadores obviamente vienen en una serie de colores, al igual que las limas, y esto hace que el proceso de elección de la gutapercha sea igual al calibre del espaciador que estamos utilizando. Muchas veces esto no se considera al momento de hacer esta técnica, ¿ok? ¿Por qué? Porque no lo hacemos de forma adecuada. Si nosotros vamos a hacer una técnica de condensación lateral al frío en un conducto cónico, entonces nosotros debemos de empezar con el cono maestro, con el cono principal, y podríamos utilizar, ir obviamente de los conos accesorios, de los más grandes a los más finos, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la parte apical y media, ahí nos va a ingresar conos más calibrosos que va a permitir cesar de mejor forma ese espacio. Una vez que se cesa eso, se baja de calibre y se va cesando así por tercios. ¿Ok? Y terminando obviamente con conos finos en la parte coronal. ¿Para qué? Para que este cesado tridimensional igual se dé de manera adecuada. ¿Ok? Eso es súper, súper importante tomar en cuenta porque muchas personas no lo hacen de esa forma y lo hacen de forma diferente. Eso. Entonces, tenemos esa situación. Nosotros igual recomendamos siempre que se utilice espaciadores digitales. Los espaciadores digitales, los que son manuales, porque ahí nosotros podemos tener eh, el control de la presión hacia el cono principal y las paredes y nos va a permitir tener obviamente un espacio cesado de mejor forma. Hay espaciadores que se parecen como exploradores endodónticos que vienen igual con diferentes calibres, vienen 30, 35, 25, 20. Sí, en lo personal a mí no me gusta porque hacer el proceso de presión y de compactación contra las paredes es muy complicado. Es preferible manualmente generar espacios y obviamente asegurarnos de que eso quede bien cesado. ¿Qué otra técnica tenemos? La técnica de condensación vertical caliente. La técnica de condensación vertical caliente se logra a través de diferentes cosas y de diferentes materiales, ¿ok? Entonces, es una técnica no tan común, pero sí es importante conocerla. ¿Por qué? Porque obviamente esta técnica puede ser eficiente en canales curvos, en canales que son estrechos, sí, pero por lo general esta técnica está un poco, se puede decir, criticada, ¿ok? Porque no hay una proporción adecuada a nivel de todo el cesado del conducto radicular, ¿ok? Sirve, esta técnica de condensación lateral sirve bastante para obturar conductos laterales. Entonces funciona bien, no funciona mal. Pero no es una técnica que les voy a decirle que lo ocupe. Es importante conocerla porque obviamente este conocimiento nos va a llevar después a tener eh, un criterio crítico de escoger la técnica que a mí más me convenga. ¿Ok? Pero que yo, como les dije desde el principio, les voy a dar lo más simple, lo más sencillo para que ustedes tengan éxito en sus tratamientos. ¿Ok? ¿Qué más que tenemos? Una técnica de onda continua de calor, también conocida como la técnica de inyección, ¿sí? De gutapercha. Entonces, este ocupa dos sistemas. ¿Sí se acuerdan de la imagen que les mostré del bifil, en el cual nosotros tenemos un cortador de gutapercha que se basa en la profundidad de tercio medio, tercio apical
para poder remover la gutapercha, dejar gutapercha en la parte apical y posterior a ello hacer un proceso de inyección de gutapercha. Entonces eso es importante que nosotros tengamos en cuenta para esta técnica. No es que la técnica de inyección de gutapercha se tiene que inyectar desde la parte apical hasta la parte coronal. Muchas veces nosotros nos confundimos o pensamos que así se tiene que hacer la técnica. No, esta técnica deja un conducto cesado en la parte apical con gutapercha normal, cortada en la parte apical, compactada y posterior a ello inyectada. ¿Ok? Entonces es una técnica bastante eficiente. Yo ocupo esa técnica prácticamente en el 90% de los casos porque es una técnica tridimensionalmente estable, funciona bien, no hay microfiltraciones, entonces es una técnica que les va a ir de lo mejor. Y tenemos otra técnica, una técnica de termoplastificación. Estamos en la línea de termoplastificación utilizando condensadores de gutapercha que se llama los gutacondensors. Esta técnica es una técnica de obturación que se llama Max Paden. La desarrolló el doctor Max Paden, por su nombre, en el cual nosotros tenemos una especie de léntulos. Ya les voy a mostrar. Les voy a mostrar para que puedan ver. De condensadores. Max Paden. Aquí están los gutacondensors. Son una maravilla esto, la verdad. Es eh, es de estos condensadores, ¿ya? Entonces, estos condensadores igual vienen en diámetros ISO, desde la 25 hasta la 80. ¿Ok? Estos condensadores tienen que ser utilizados en reversa a las manecillas del reloj de el contraángulo que ustedes ocupan para hacer profilaxis. ¿Ok? Se conecta ahí en contra de las manecillas del reloj y se puede utilizar sin ningún problema. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de este? Combina, obviamente, este aparatito lo que va a hacer es generar calor en la parte interna de la gutapercha y esta combina la técnica o el principio de la técnica de condensación lateral al frío pero con menos conos accesorios. Nosotros aquí ponemos nuestro cono principal, cuatro conos accesorios, no necesariamente tienen que estar muy apretados y utilizamos este condensador como viene en diferentes diámetros. Si nosotros, por ejemplo, terminamos en una preparación 40, nosotros debemos utilizarle dos niveles más superior a la última lima terminada. Por ejemplo, si nosotros terminamos con una punta o con una gutapercha 40 en apical, nosotros necesariamente necesitamos utilizar un guta condensor número 50. ¿Por qué? Porque esta técnica se hace con 2 milímetros por encima de la longitud de trabajo. Ingresa el guta condensor 50 hasta donde dé, se activa, zoom y se saca. ¿Ok? Esto es una técnica bastante interesante, bastante buena y esta igual nosotros podemos hacerla. Necesitan conseguirse estos gutacondensors. Me parece que tiene Distridental. Entonces es una técnica bastante buena y eficiente. ¿Se puede utilizar con conos solos? Sí, pero no es tan recomendable porque el cono solo puede trabarse a nivel del glucagondensor y va a salirse con todo. ¿Ok? Entonces no es tan recomendable hacerlo con un solo cono. Si no, ponemos un cono principal, lo adaptamos con ductos laterales, conos accesorios, perdón, y con eso nosotros vamos a poder hacer la técnica más eficiente. Eso. Y tenemos por último la técnica de cono único. La técnica de cono único es una técnica desarrollada obviamente con la utilización de gutapercha y un cemento biocerámico. ¿Ok?
La gutapercha que tiene que estar colocada a nivel de toda la extensión del conducto radicular y únicamente le cortamos a nivel de tercio coronal de la raíz. ¿Sí? Entonces cortamos eso y dejamos que el cemento actúe de forma adecuada. Una ventaja de los cementos obturadores biocerámicos es que se puede lavar con agua sin ningún problema y eso queda la cámara limpiecita. Eso es súper chévere y súper interesante en cuanto a los cementos biocerámicos. Y los otros cementos, obviamente nosotros necesitamos limpiar los excesos, porque recuerden que uno de los defectos en cuanto a la obturación y uno de los defectos en cuanto a la endodoncia es el cambio de color que a veces se genera en los dientes tratados endodónticamente. ¿Y por qué este cambio de color se da? No es que la endodoncia o que el tratamiento en sí haga que el diente se haga negro. Porque lo que dicen es, no, como el diente se murió, obviamente el diente tiene que quedar negro, ¿no? Entonces es un concepto que muchas veces se maneja y se va repitiendo entre pacientes, porque los pacientes obviamente no saben cómo fue hecha la endodoncia. Van, se hacen endodoncia, le harían bien, le harían mal. A la final el paciente es la persona a quien se le recibe el tratamiento, quien se le hace el tratamiento y el paciente no sabe ni cómo se le hizo el tratamiento. Entonces, los dientes se hacen negro, obviamente por la inadecuada limpieza del cemento obturador y el recorte de gutapercha que lo hacen muy hacia la cámara pulpar. Muchas veces dejan gutapercha por encima de la entrada al conducto radicular y esto genera que con los daños, si eso se llega a filtrar, con los daños genere un cambio de color y el paciente va a sentir esa sensación desagradable en los dientes. Por lo general, ellos lo que quieren, lo que notan es el cambio del color del diente, más no el tratamiento interno que se les hizo. Entonces, recomendación, siempre cortar la gutapercha por abajo del límite amelocementario. ¿Sí? Esa es la clave. Tienen que cortar la gutapercha por debajo del límite amelocementario y si ustedes tienen radiografía, siempre comprobar que la gutapercha quede por debajo de la cresta alveolar interproximal que a veces nosotros tenemos. Si ustedes ven que esa cresta está un poco retraída, entonces ustedes bajan más el cesado de la gutapercha y le dejan más abajo. Ustedes ven que está a un nivel adecuado que coincida con el límite amelocementario, entonces ustedes le dejan a ese nivel sin ningún problema. ¿Ok? Y la limpieza de los excesos del material de gutapercha tiene que ser realizado con bolitas de alcohol. Sí, nosotros tenemos bolitas de alcohol, el alcohol industrial, tenemos un botecito con bolitas de alcohol y limpiamos los excesos de la cámara pulpar. Si vemos que no sale mucho los excesos de los cementos, que por lo general ocurre con el cemento Cialapex. El cemento Cialapex es uno de los cementos más difíciles de remover a nivel de la cámara pulpar. Y si ustedes ven, la gran mayoría de los tratamientos endodónticos está hecho con este cemento, porque es uno de los cementos más baratos y que todo el mundo ha ocupado. Entonces, este cemento tiene que ser removido, aparte con las bolitas de alcohol industrial, lavado, nuevamente pasar otra bolita de alcohol industrial. Muchas veces esto no hace que el cemento se elimine por completo y necesariamente toque pasar una fresa a nivel de las paredes del conducto para remover este cemento. Sí, lo ideal siempre es que ustedes puedan remover el 100% del cemento de la cámara pulpar. Eliminan, créanme que van a tener unas endodoncias más que preciosas, ¿sí? Y obviamente el diente que no va a cambiar de color. Entonces, esta es una fase 100% operativa del clínico, que el diente se haga negro, ¿ok? Eso, eso viene a ser uno de los factores de éxito del tratamiento de conducto, la correcta limpieza y obviamente el cesado que nosotros debemos hacer la endodoncia. ¿Cómo se tiene que hacer el cesado de la endodoncia? ¿Cómo nosotros podemos hacer ese cesado? Te podemos hacer de dos formas, ¿ya? La primera es, una vez que el diente está limpio, nosotros coloquemos ionómero a nivel de la entrada de los conductos. Se coloca ionómero y después de eso se hace un protocolo de adhesión. ¿Ok? Esa es una. Otra
que nosotros ocupamos es utilizar un adhesivo universal a nivel de la gutapercha que está totalmente limpia, adhesivo universal contra las paredes de toda la dentina y hacer un cesado con resina fluida de carga. Sí, nosotros en la resina fluida de carga preferimos utilizar resina tipo Bullflow. ¿Ya? Entonces, de esa resina fluida ustedes pueden colocar sin ningún problema. Y después, posterior a eso, ya ir reconstruyendo el resto del diente. ¿Ya? Entonces, pueden hacer de esas dos maneras. El cesado con ionómero, ¿sí? Ponen ionómero en la entrada de los conductos y posterior a eso hacen un protocolo adhesivo para poner resina. O la otra es utilizar un adhesivo universal y resina fluida en toda la extensión de la gutapercha que está a nivel del tercio coronal. Y eso nos va a facilitar mucho la vida. ¿Por qué? Porque ahí se puede hacer todo el protocolo de adhesión sin ningún problema y va a quedar súper, súper que bien. ¿Ok? Eso. Otra consideración muy importante, el cesado coronal tiene que ser prácticamente inmediato. Por eso les digo, ustedes terminan su endodoncia y tienen que cesar sí o sí. No hay mejor persona que cese la endodoncia que el propio endodoncista. ¿Ok? Entonces, si ustedes dicen, no, ya le mando así nomás la gutapercha, le pongo un material provisional y que se vaya nomás para que el rehabilitador le haga, no. Eso no se puede dar, no es posible. No pueden dejar ustedes de sellar sus endodoncias. ¿Por qué? Porque el paciente puede desaparecerse, el paciente puede decir que ya no tuvo plata, como ya le pasó el dolor, ya no se va a hacer, ¿sí? Entonces, si ustedes después de un tiempo ven al mismo paciente, el paciente ya va a venir con esa endodoncia contaminada, llena de comida, todo hecho pedazos. Entonces, asegurarnos que por lo menos queden unos 2 a 3 milímetros de resina de tipo carga en la base para evitar este tipo de filtraciones o de inadecuados cesados a nivel del conducto radicular. Muy importante eso, muy, muy importante. Entonces, ¿para qué nosotros hacemos todas estas consideraciones? Para ya ir cerrando esta clase un poquito. Nosotros hacemos esto ¿para qué? Para que obviamente la endodoncia, al ser un proceso demasiado importante en el tratamiento, nosotros si no tenemos un adecuado cesado de la endodoncia, no podemos garantizar una longevidad de nuestro tratamiento. Entonces nosotros si no garantizamos una longevidad de nuestro tratamiento, nosotros vamos a quedar mal, primero con nuestro paciente, segundo vamos a quedar mal con la clínica con la cual nosotros trabajamos y tercero nosotros vamos a tener una mala experiencia del paciente en cuanto a los tratamientos de conducto. Entonces yo siempre digo, uno hay que tratar de vender un tratamiento que sea longevo, porque ¿qué es lo que está pasando actualmente? La mayoría de clínicos lo que hace es eh, ahora despreciar la endodoncia, despreciar la conservación de dientes naturales y lo que están haciendo es comercializar implantes. Así de simple. Entonces dicen, no, realmente la endodoncia no funciona, la endodoncia no sirve, esta endodoncia está contaminada, esa endodoncia se filtró, eso le va a volver a pasar, y entonces que eh, tiene que usted sacarse el diente y ponerse un implante. Así de simple. Entonces, lo que, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Ok? Entonces, es eso. Es eso lo que nosotros necesitamos hacerlo. ¿Ya? Vamos a dar mañana ya la parte más basada en artículos. Esto era ya más un conversatorio recordando lo que tal vez ustedes ya sabían y si en caso no sabían, ir refrescando cierta terminología. ¿Para qué? Para que mañana nosotros ya viendo las diapositivas, viendo las técnicas y todo eso, podamos tener un conocimiento previo para ir a la parte ya aplicativa de la obturación. Obturar no es difícil, realmente la obturación es fácil, pero, ay, muchas gracias Cintia, sí me ha puesto el Cielapex.
Muchas gracias por esa, porque estaba ahí en un lapsus brutus que no me acordaba realmente cuál era ese cemento. Pero todos lo hemos utilizado. Entonces, eso, ¿no? Regresando a la idea, la obturación es un proceso fácil, pero es el proceso que nos juzga a nosotros como endodoncistas, que nos va a hacer quedar mal ante el resto de personas. Entonces, garantizar este sedado de la gutapercha va a hacer que nosotros tengamos un éxito clínico, radiográfico y una satisfacción tanto de ustedes como del paciente, porque es el reflejo de todo un proceso que se hace para llegar a la resolución total del caso. ¿Sí? Eso, mis queridas chicas, tal vez alguna pregunta, alguna duda, por favor pongan por el chat, pueden abrir su micrófono, eh, pueden preguntar, tal vez quisieran aprender alguna otra técnica. Si es que en caso quisieran aprender alguna otra técnica que ustedes conozcan o que no conozcan y quisieran aprender, entonces por favor nos avisan, me avisan para yo poderles ayudar sin ningún problema. ¿No? Están tímidas. O creo que nos faltan los otros dos chicos también para tal vez alguna duda. Perfecto, entonces eso sería todo por el día de hoy. Mañana nos vemos por este mismo medio. Estamos ahí conversando el día de mañana. Voy a estar igual, tratar de estar lo más puntual posible. Voy a estar justo fuera de la ciudad, pero voy a llevar todo para conectarme y obviamente ya continuar con la clase de obturación. Y nos vemos el día de mañana, Dios mediante, para seguir con nuestro diplomado. Que tengan una linda noche, que descansen, que repasen un poquito, si es que tal vez hasta el momento no hemos tenido un seguimiento de todas las clases del diplomado para ir todos en sintonía. Recuerden que en 2 semanas aproximadamente ya vamos a tener nuestra primera práctica. Si en caso tienen alguna duda, alguna situación, no duden de escribir por el chat. No duden de decirme el día de mañana también para yo poder estar pendiente. Si en caso no logran conseguir algún material, igual díganme para poder buscar alternativas y que la práctica sea lo más llevadera posible. Vamos a hacer esta práctica, como les dije, en dientes anteriores, dientes premolares, unirradiculares, para después vuelta a hacer solamente birradiculares y terminar la tercera práctica tal vez con dientes multiradiculares y no sé si es que se vaya a hacer con pacientes. Eso hay que consultar a la coordinadora del diplomado para ver si es que se hace con pacientes ya el módulo final. Pero vamos a ir manejando así, ¿no? Dientes anteriores, caninos y también dientes unirradiculares premolares. Vamos a hacer en esta. La siguiente vamos a manejar ya dientes birradiculares. Por favor, eso también traten de ir consiguiendo con tiempo. Vamos a conseguir dientes birradiculares y vamos a manejar dientes multiradiculares, ¿ok? Y obviamente considerando que vamos a manejar casos de complejidad leve y moderada, no vamos a traer unas curvaturas recontra que grandes, porque obviamente necesitamos otro tipo de técnicas a veces un poco más complejas para resolver este tipo de casos. Pero vamos a resolverlos con curvaturas moderadas, un poco severas, sí, pero no tan exageradas, ¿no? Conductos demasiado curvos, conductos que no se puedan instrumentar, eso sí no podríamos utilizarlo. Perfecto. Entonces, es eso todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Una linda noche.